Si nosotros nos sentimos siempre avergonzados delante de Dios, no vamos a poder recibir de Él. ¿Me explico, hermanos? Te invitamos a un tiempo de búsqueda de Dios por medio de la oración y el clamor. Vamos a unir nuestras oraciones a favor de nuestra nación y nuestras familias. Te invitamos este viernes a las 6 de la tarde a unirte con nosotros a este tiempo. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook y YouTube. No faltes, te esperamos. Te invitamos al curso Preparándonos para Servir, que se imparte por vía Zoom todos los viernes a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Nuestro pastor Oscar Estrada nos actualiza por medio de la palabra de Dios para tener una vida de servicio conforme a la voluntad de Dios. No faltes a nuestras reuniones presenciales todos los domingos en 3 horarios: 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde. Tenemos todas las medidas necesarias para tu seguridad. Te esperamos para que juntos adoremos a Jesús. Será un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Jesús, amén. Y todas las cosas nos vienen a bien. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dices: gracias, amado Jesús, porque permite, Señor, que esté aquí de pie para alabarte, para exaltarte, Señor, tu santo nombre? Entregamos, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, y disponemos, Señor, todo nuestro ser delante de ti. Amado mío, recibe gloria, alabanza. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Jesús? Dáselo fuerte. Vamos, aquí arriba conmigo. Y al nombre de Jesús le damos gloria, amén. Vamos a declarar conmigo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrá. Tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú Me haces, dile, me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. oh, Todo transforma. oh. Tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Señor, nos haces libres por tu amor, por tu fidelidad. Eres digno de ser alabado, Jesús. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. bueno es Dios. Eres digno, Jesús.
bueno, maravilloso. Este es el momento, todo transformas. Tú me haces libre, te alabo, te alabo. Este es el momento, todo transforma. Tú me haces libre, te alabo, te alabo. Señor, nos haces libres, por eso aplaudimos delante de tu presencia. Alguien puede dar grito de victoria. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. bueno es Dios. Aleluya. Eres santo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, es poderoso, amén. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Dile a Jesús: amado eterno Jesús, te levanto mis manos delante de ti, Jesús, en señal de obediencia, Jesús, despojándome de todo mi ser y decirte que te amo, decirte que te exalto. Labios un momento, exprésale a Jesús lo que hay dentro de tu ser. Dile: amado Jesús, todo lo sabes. Sana, Señor, todo en nuestro ser. Así es, Señor. Vamos, díselo a Jesús. Eres digno, soberano, príncipe de paz, eterno Jesús. ¿Cómo no levantar nuestras manos delante de ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Nos transportamos a una dimensión gloriosa, Señor. Gloria. Nos unimos con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Te decimos: bueno eres tú, Jesús. Vamos, cántale, Jesús. Cantamos la canción de eterna adoración, y con el cielo nuestra voz. Grande fidelidad y gracias infinitas del Rey que se entregó y se sacrificó. Vamos, díselo, Jesús. Entronado en la adoración de 1000 generaciones, Él es digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, tú eres digno, tú eres Dios. Nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro clamor se
Señor. Te exaltamos. A una voz dile: tú eres Dios. Nos unimos a los ángeles. Te exaltamos. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Te exaltamos, Rey. Te exaltamos. Tú eres digno. Tú eres Dios. Entronado en la adoración. Tú eres digno. Tú eres Dios. Para ti resucitado Rey. Tú eres digno. Tú eres Dios. Eres exaltado, Señor. Los cielos cuentan las obras que has hecho, Señor. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, gran Rey. Vamos, tómate un momento más. Levanta tus manos al cielo. Diles: entronado. Entronado en la adoración. Tú eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey. Cantamos con el cielo. Tú eres digno, tú eres Dios. Y nos da mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Yo creo que esta noche es una noche muy especial. Dios va a tratar mucho con nuestros corazones, especialmente con los corazones de algunos, porque vamos a tocar un tema que realmente es un tema un poco serio, pero muy importante para nuestra vida. Pero antes de entrar a la materia, les quiero contar una historia. En el mes de julio, mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario número 25. Y para celebrar eso, decidimos tomar un viaje por automóvil por los Estados Unidos. Salimos de San Antonio, nos fuimos hasta Florida, de ahí subimos toda la costa viendo lugares históricos, fuimos hasta Nueva York, estuvimos en la iglesia del hermano Melky y fuimos a un juego de los Mets porque los Yankees eran muy caros. Y después nos atravesamos el centro de Estados Unidos hasta regresar a San Antonio. Era un tour, le dijimos nosotros, de como 8,000 kilómetros más o menos. En como 3 semanas lo hicimos. Y era algo pues, obviamente bien divertido. Pudiera pasar mucho tiempo contándoles todas las cosas que vimos e hicimos. Pero recuerdo que cuando regresé a casa estuve viendo todas las fotos que tomamos. Y la verdad es, muchas de esas fotos me dieron mucha vergüenza, porque decía yo, en 25 años espero volver a ver estas fotos, y lo que voy a ver son fotos de una linda mujer con un panzón. Y para confirmarlo, poquito después de eso, me iba a bañar y me estuve viendo en el espejo y me enojé. Y cuando yo me enojo, hablo en nicaragüense. Entonces le dije: qué barbaridad, a vos no te da vergüenza esa panza de grasa. Y yo después me respondí: sí, me da vergüenza. Y otra vez respondí: ¿y qué vas a hacer? Pues tengo que hacer ejercicio, cambiar mi dieta, tengo que bajar de peso. Y respondí otra vez: pero eso dicen todos. Y me recordé de mis hijos, algunos hijos ahí en Nicaragua que tengo. Ellos estaban bromeando conmigo la última vez que estaba ahí y me estaban así tocando la panza. Y me dicen: tú siempre andas diciendo que vas a perder peso y siempre vienes igual. Y dice: pero
nos gusta así. ¿Por qué? Dice, porque así eres más espiritual. Digo, bueno, me está gustando el sonido de esto, pero ¿cómo soy más espiritual? Es que la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo con vos tiene muchos cuartos. Entonces yo decidí que le dije al Espíritu Santo, no sé cómo lo vas a hacer, pero te vas a tener que acomodar en menos espacio. Y comencé a hacer la lucha y gracias a Dios sí he podido bajar un poquito la panza, no sé si lo notan, pero ahí vamos poco a poco, me falta, pero ahí vamos en camino. Ese es un pequeño ejemplo de lo que es sufrir vergüenza, pero no es nada a comparación de lo que muchos han pasado en su vida, amén. Algunos han pasado situaciones muy, muy difíciles que dicen, ojalá no más hubiera tenido una panza. Pero esta noche vamos a tocar este tema porque es sumamente importante, porque afecta nuestra relación con Dios en el sentido de qué es lo que podemos recibir de Él. Si nosotros nos sentimos siempre avergonzados delante de Dios, no vamos a poder recibir de Él. ¿Me explico, hermanos? Entonces vamos a comenzar en Génesis 3:10. Yo les invito que abramos los corazones en esta noche, que nos imaginamos que estamos en la sala de tu casa y estamos teniendo una conversación de este tema un poco serio. Y en Génesis 3:10 vemos que Adán le está respondiendo a Dios después de su caída. Y él le dice a Dios en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Notemos una de las primeras cosas que hace la persona que vive en vergüenza. ¿Qué trata de hacer? Esconderse, ¿verdad? Es lo primero. No queremos que la gente nos mire y mucho menos Dios. Ahora, me puse a pensar un día, ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva si en lugar de esconderse hubieran reconocido inmediatamente su pecado, su error, después de comer esa fruta y se hubieran arrepentido? En lugar de correr de Dios, hubieran corrido hacia Dios y se hubieran arrepentido. Yo creo, es mi opinión, no sabemos con certeza, pero yo creo que a lo mejor Dios les hubiera perdonado, porque es un Dios muy misericordioso. Pero en lugar de buscar el arrepentimiento y recibir el perdón de Dios, decidieron esconderse por la vergüenza, cuando lo único que tenía que hacer era arrepentirse y recibir el perdón de Dios. ¿Qué lo paró? La vergüenza. Aunque su pecado era muy mal, fue la vergüenza lo que le previno de arrepentirse. A raíz de la vergüenza nosotros nos tratamos de esconder nuestra culpabilidad. Pero Dios, hermanos, nos quiere librar de la vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere que vivamos en eso. Es muy importante no permitir que la vergüenza nos paralice el llamado de Dios en nuestra vida. Que la vergüenza nos cancele o sabotee todo lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo sabemos. Y Él da significado a la vida de cada uno de nosotros. Pero una de las armas favoritas del enemigo para prevenir que Dios cumpla sus propósitos en nosotros es la vergüenza de nuestro pasado, de la cual no hemos sido sanados. Ahora, yo les quiero dar una definición de la vergüenza. Creo que lo tenemos en el PowerPoint. ¿Sí lo tenemos? Ok. Dice que la vergüenza es una emoción muy fuerte causada por una conciencia de culpabilidad, limitaciones, fallas, faltas, defectos o deficiencias.
No digo que es la mejor definición, posiblemente hay mejores definiciones, pero por lo menos es una para ayudarnos a comenzar en esta noche. Una emoción que sentimos muy fuerte. No hay vergüenza sin una emoción. Por sentirnos culpables por haber fallado en alguna situación. Es un dolor intenso de no sentirse valorado ni digno de ser amado, de ser antipático o desagradable, de ser un fracasado ante los ojos de alguien. Y especialmente es dañino cuando ese alguien es Dios. O sea que no tiene a veces tanto que ver con la culpabilidad, sino el hecho de que tal vez alguien me vio o el miedo de ser descubierta mi culpabilidad. Puede ocurrir después de un rechazo, un fracaso, tal vez un divorcio o una situación muy intensa, emocional. Y esa falta de dignidad nos paraliza y después nos queremos desconectar aún de nuestra propia iglesia muchas veces, donde es donde más debemos de estar conectados durante este tiempo, pero nos paraliza. Y aunque haya personas que nos amen, no les permitimos que ellos se acerquen lo suficiente para amarnos. Como no nos sentimos dignos de ser amados, los mantenemos lejos para no correr el riesgo de ser rechazado, y aún los que nos aman a veces no lo pueden hacer. La vergüenza nos ha convencido de que no tenemos el derecho de ser amado, y este sentimiento lo transmitimos a las otras personas e incluso a Dios. Y muchas veces en la iglesia hemos perfeccionado el acto de fingir por miedo de que alguien vaya a descubrir quién realmente somos. Porque en la iglesia queremos que todos piensen que somos muy espirituales, ¿no es cierto? Podemos haber tenido la peor semana, pero cuando nos preguntan cómo estamos el domingo, en victoria. Y no es en victoria todo el tiempo, especialmente si hemos estado batallando eso. Queremos confesar cosas positivas, pero a veces nomás estamos fingiendo. Así que yo tengo que pretender con lenguaje religioso para que nadie se dé cuenta de la vergüenza que yo estoy pasando. Ahora, yo quiero que veamos algunos resultados. Voy a comparar la culpabilidad con la vergüenza, porque la culpabilidad muchas veces produce la vergüenza, pero no es la misma cosa. Vamos a ver si lo podemos distinguir de esta manera. Número 1, la culpabilidad. ¿Lo tenemos en el PowerPoint, creo? Ok. La culpabilidad es ver lo que he hecho, pero la vergüenza es verme como un fracasado por lo que he hecho. ¿Vemos la diferencia? La culpabilidad ve lo que he hecho, pero a raíz de eso la vergüenza me dice que soy un fracasado. Yo soy culpable por lo que hice, dice la culpabilidad, pero la vergüenza soy un fracasado. La culpabilidad me hace sentir mal por lo que hice, pero la vergüenza me hace sentir mal por lo que soy. Ya transfiero mi error a quien soy. Ya no es solamente un error, o sea que la culpabilidad se puede casi definir por acciones, por verbos, pero la vergüenza la defino con sustantivos, ya quien soy a raíz de esa culpabilidad. ¿Me explico, hermanos? Ejemplo, yo puedo decir, soy culpable de no pasar tiempo con mis hijos, y puede ser cierto. Pero la vergüenza me hace creer que por esa culpabilidad soy un fracasado como un padre, y como me siento como un fracasado como padre, ya ni intento solucionar el problema con los hijos porque ya soy un fracasado. Entonces permito que esa vergüenza determine mi futuro también. La vergüenza me puede llegar a dominar. La culpabilidad es un instrumento del diablo muy fuerte, porque convierte la vergüenza y te convence que eres un fracasado a raíz de eso. Pero la realidad, y todos lo sabemos, que todas las personas de gran éxito son personas que tuvieron fracasos en su vida. Va a ser
casi yo creo imposible encontrar una persona muy exitosa que no haya tenido fracasos en su vida. Pero ellos no dejaron que ese fracaso se convirtiera en algo que los detuviera. Fueron retados a ser más tenaces y firmes. Pero ¿cuántos saben que mientras nosotros estemos en Cristo, no podemos ser un fracasado? ¿Por qué? Porque si estoy en Cristo y soy fracasado, también Cristo tiene que ser fracasado. ¿Cuántos saben que Cristo no es un fracasado? Y si estoy en Él, no puedo ser fracasado. Entonces, mucho de lo que vamos a ver es cambiar nuestros patrones de la manera de que pensamos, cómo miramos las cosas. Número 2, la culpabilidad se trata de ser desobediente a una ley, un código o la palabra. Pero la vergüenza es como otros me ven o como yo me veo a mí mismo por esa desobediencia. La vergüenza me causa cerrar la puerta de la transparencia para que nadie conozca quién realmente soy. Es una cosa saber que yo fallé un patrón, una norma, un estándar. Es otra que otros se den cuenta, porque eso me trae vergüenza. Y todos sabemos cómo se siente cuando hemos violado la palabra. Otro ejemplo simple: si yo estoy convencido de que yo no puedo ser ungido a menos que yo haya pasado 1 hora en oración cada día, ¿qué va a ser el resultado de eso? Cuando pase mi hora, no más va a ser un ejercicio de marcar tiempo para que se cumpla la hora, porque lo estoy haciendo con propósito que no es el correcto. Y la otra cosa es que el día que no logre mi hora, ya me siento avergonzado delante de Dios. Ya me siento que le fallé delante de Dios. Y el peligro por esta situación es que incluso en los matrimonios a la gente le da miedo la transparencia y la intimidad. La intimidad sabemos que no es solamente la relación física, es dejar ver a la persona quién realmente soy. Esa es la verdadera intimidad. Algunos no pueden ser transparentes con sus cónyuges por miedo de ser descubiertos por su vergüenza. Ser vulnerable es demasiado arriesgado. Decimos, no quiero que sepan quién soy, que no soy perfecto, que he fallado. Y por eso para muchas parejas tienen intimidad, pero realmente no tienen intimidad. Se puede decir, son intimidados por la intimidad. Tienen cercanía física, pero no cercanía emocional por esta situación. Estamos comenzando a ver un poco lo peligroso de dejar que esto domine nuestra vida. Número 3, la culpabilidad dice, cometí un error. La vergüenza dice, soy un error. Una gran diferencia. Es una gran diferencia cometer un error y ser un error. Si cometí un error, lo debo de confesar para liberar mi conciencia o sacármelo de encima. Pero la vergüenza dice, como yo soy un error, necesito esconderme para que otros no se den cuenta. Y muchos en la iglesia desafortunadamente viven así, especialmente cuando el error que cometen es algo muy repetido. Y el lugar que debemos poder ir para obtener esa sanidad es el lugar donde muchas veces hemos perfeccionado lo artificial en la iglesia. A veces los incrédulos tienen más libertad que los creyentes que tratamos de fingir que no tenemos problemas. ¿No es triste eso? Eso no debe ser. Este debe ser un lugar donde podamos ser reales. Y si estamos batallando algo, ser reales, buscar la persona con quien podamos ser reales para no cargar esto. Yo recuerdo hace años en la iglesia el hermano Randy Mas, que estuvo aquí hace unos 3 años. Hace más de 25 años, cuando yo asistí a la iglesia de él, había un hombre que era
¿cómo le decimos? Recibía a la gente en la puerta, les daba la bienvenida, edecán. Y era un hombre muy alegre, siempre tenía una gran sonrisa. Uno no se imaginara que él tuviera problemas emocionales. Siempre alegre. Pero ¿qué pasa? Una noche recibimos una llamada que este hombre se había metido un tiro en la cabeza. Fue un shock increíble. Y nos dimos cuenta un poquito después de que este hombre había batallado cosas del pasado de la vergüenza que no pudo superar. Y podía esconderse detrás de la sonrisa, pero dentro de él ya no aguantaba la vergüenza que sufría y se tomó su propia vida. Ahora miremos algunas consecuencias de no tratar con la vergüenza en nuestra vida. La vergüenza me impide tratar con mi culpabilidad porque ya me he identificado con esa culpabilidad. Esa culpabilidad ha llegado a ser parte de mi identidad. Es quien soy. Y entonces si es quien soy, no puedo quitar parte de lo que yo soy, porque lo hemos internalizado tanto en nuestra vida. Ya no puedo tratar ni con la culpabilidad. Peligro cuando eso pasa al creyente, se cansa y a veces ya ni quiere ir a la iglesia porque siente que es un juego en que ya no quiere participar. Está cansado de fingir. Otra posible consecuencia es, número 2, que me puede llevar hasta la paranoia. Me veo como un error y pienso que todos los demás me ven igual. Tal vez nadie tiene ni la idea de que tú piensas eso de ti, pero yo estoy seguro que todos me ven a mí como un error. Siento que por mi culpabilidad Dios está enojado conmigo y no le puedo complacer. Si te sientes aquí así, escribe este versículo, Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿No es una linda promesa? Mira cuántas cosas definen a Dios: misericordioso, piadoso, lento para enojarse y grande en misericordia. Pero hay personas, todo el tiempo sucede, que han dejado de ir a la iglesia porque cometieron un error y piensan que todos están seguros que todo el mundo conoce de su error y lo están juzgando. Eso puede ser paranoia causado por la vergüenza y se quieren esconder. Hay creyentes que ni disfrutan de la vida porque viven en temor de que otro creyente en particular vayan a descubrir quiénes realmente son. Entonces viven su vida fingiendo. Por años han estado tan preocupados en cómo se ven ellos mismos que creen que todos los demás los miran igual y de la misma forma. 3. La vergüenza me puede llevar al perfeccionismo. Es otra posible consecuencia, el perfeccionismo. No sé si alguien se identifica con eso, pero trato de cubrir mi vergüenza con ser perfecto en todo lo que hago. La mujer no puede tener ni un pedacito de polvo en su casa porque Dios guarde, alguien lo mire. Tiene que ser perfecta. Los trastes nunca pueden estar sucios. Apenas termina de comer, hay que lavarlos y guardarlos inmediatamente. Es exagerado. Estoy viendo algunas sonrisas por ahí. Yo creo que la mayoría nos podemos identificar con algo de lo que estamos diciendo, amén. Pienso que voy con mi perfeccionismo, yo puedo convencer a todos que yo no tengo problemas. No me he dado cuenta todavía que nadie es perfecto, pero si no son todos perfectos, por lo menos yo sí voy a ser perfecto. Pero todos tenemos problemas o asuntos que tratar. Número 4. Este es casi lo contrario al perfeccionismo. La vergüenza me puede llevar a ser tapete de todo. ¿Se entiende esa manera de expresarlo?
como una alfombra que todos nomás pisotean. La vergüenza me ha dominado tanto que ya ni me importa cómo me traten. Es todo al revés. Yo espero ser maltratado porque yo no soy digno de ser amado. En casos severos me pueden llegar a golpear, abusar, hasta violar y ni siquiera me importa porque yo ya no soy digno de ser amado, porque mi vergüenza me ha consumido tanto mis emociones. Siento que solo existo para ser usado y abusado. Estas son personas que pueden llegar hasta el punto de suicidio porque están tan cansadas de ser pisoteadas o pisadas. Y un principio que vemos aquí es que el tipo de autoestima que tú tienes determina el tipo de persona que tú atraes. Creo que eso está en el PowerPoint, ¿no? Si pueden mantenerse conmigo, les agradezco, por favor. El tipo de autoestima que tú tengas determina el tipo de persona que tú atraes. No atraes a personas a un nivel más alto que tu propia autoestima. ¿Cuántos han escuchado una mujer que dice, por ejemplo, yo no sé por qué en mi vida yo solamente atraigo a perdedores? Me deshago de un perdedor y encuentro otro. Y estoy con él un tiempo, me deshago de él y me encuentro otro perdedor. Es porque tu autoestima te dice que no mereces nada mejor. Entonces tu autoestima va y busca lo que tú sientes que tú mereces. Y te quedas con lo mismo que dejaste la semana pasada. Sigues haciendo cosas que deshonran a Dios y hasta a ti misma porque no te valoras. Si quieres atraer a un buen hombre, hazle sentir que él está persiguiendo algo de valor, porque tú tienes valor, mujer. Amén. Pero mientras tú no te pones valor, vas a seguir atrayendo los mismos perdedores que has atraído hasta el momento. Si cree que el hombre cree que eres no más un tapete para pisotear, suéltelo y busque a alguien que te valore. ¿Cuántas dicen amén? 5. La vergüenza funciona como una herida. Funciona como una herida. Los heridos hieren a otros. Es exactamente lo que hacen los heridos. Los que permanecen avergonzados por suficiente tiempo comienzan a avergonzar a otras personas para que no se sientan tan mal. Y a veces ni se dan cuenta que lo están haciendo. Y en el matrimonio puede ser sumamente dañino. ¿Cómo sucede? Supongamos un hombre que tiene mucha vergüenza por alguna cosa en el pasado. Se casa con una buena mujer, pero no le cuenta a ella. Él no abre su corazón para contarle cosas de su pasado, que ha pasado. Y un día están en una conversación y la esposa hace algún comentario que él lo toma negativo. Ella no lo quiso nada negativo, era nomás un comentario. Pero él escucha eso y explota. ¿Y qué es lo que hace cuando explota? Busca la manera de avergonzarla a ella también, porque él siente que ella lo trató de avergonzar con tocarle esa herida. Entonces él tiene que herir también. Y ella se queda asustada y dice, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Ni cuenta se dio que había tocado una herida. Pero por la propia vergüenza del hombre, él explota y ataca de la misma manera. Y se cierra después más la comunicación. Porque él ahora, como ella le tocó la herida de la vergüenza, él se siente, fui descubierto. Para tocarme esa herida, ella me descubrió. Y ahora me siento más avergonzado. Y para sentirme mejor, tengo que avergonzarla a ella también. ¿Cuántos pueden ver que la situación se puede ir de mal en peor en esa situación?
Número 6, la vergüenza me amarra a mi pasado y sabotea mi futuro, porque extingue toda esperanza. Me amarra a mi pasado. Yo cometí algo hace 20 años y no se sanó mi corazón, y ahora yo estoy amarrado con una soga de vergüenza en mi corazón. Ya no puedo ni soñar por la carga de la vergüenza que no más me permite pesadillas en la vida. Y algunos se han acostumbrado tanto a esa carga que ya ni reconocen que es una carga. Tienes que desamarrarte de tu pasado, porque el diablo usará cualquier estrategia para afligirte con la vergüenza. Y un principio que vemos ahí es la meta del diablo, es mantenerte viviendo en vergüenza para que no cumplas los propósitos de Dios y no tengas ningún impacto piadoso en las vidas de otras personas. Ahora miremos algunos principios para que comencemos a buscar la solución. Creo que he pintado un cuadro un poco negativo, ¿sí? ¿Es un poco negativo? Porque hay muchas consecuencias que puede causar esto, pero no nos interesa solamente analizar la causa, queremos comenzar a ver solución, amén. ¿Cuántos quieren solución? Porque si los dejo aquí se me van a salir deprimidos y con más vergüenza todavía. Ok, número 1, reconoce que no estás solo, no eres el único. A Jesús lo trataron de avergonzar también, llamándole un comilón, un bebedor de vino. A Pablo lo trataron de avergonzar, acusándole a la gente de perseverar en el pecado para que la gracia abundara. Y la gente hace lo mismo con nosotros, pero no lo tenemos que aceptar. El objetivo del diablo es que tú te veas a ti mismo por el prisma de la vergüenza en lugar de como Dios te ve. Y créame, si te sientes que estás solo, no estás solo. Hay muchos que comparten lo que tú sientes. Número 2, y ya vamos a entrar a algo que yo espero que nos va a ayudar muchísimo en solucionar este problema. Número 2, reconoce lo que Jesús ha hecho por ti. Esta es casi la raíz de la solución. Jesús llegó a ser un sustituto, no solamente por nuestros pecados, sino por nuestra vergüenza también. Cualquier cosa que Jesús llegó a hacer o cargar, nosotros no tenemos que ser o hacer ni cargar. Él se convirtió en el objeto de nuestra vergüenza. Y a raíz de esto yo no tengo que cargar vergüenza. Por ejemplo, Él murió en la cruz para que yo no tuviera que morir en la cruz. Él fue al infierno para que yo no tuviera que ir al infierno. Y también nuestra vergüenza fue puesta sobre Él para que tú no tuvieras que cargar esa vergüenza. Miremos Isaías 53:4. Vamos a tener los versículos en la pantalla, pero para algunos de estos yo te animo que si tienes tu Biblia, búsquelos en tu Biblia, porque creo que podrán tener tal vez más impacto contigo. Vamos a leer algo, un versículo que tal vez lo hayan visto muchas veces. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, ¿de quién eran las enfermedades que Él tomó? Nuestras. ¿De quién eran los dolores que Él tomó? Entonces, ¿de quién eran las vergüenzas que Él sufrió? Jesús sufrió todo ese dolor, la enfermedad y las heridas por nosotros, para que no tuviéramos que hacerlo. Jesús sufrió todas estas cosas, incluyendo la vergüenza del rechazo. Decimos, ¿dónde sufrió el vergüenza? La vergüenza del rechazo, de no ser aceptado
por la sociedad a que Él mismo fue a salvar y lo hizo todo por nosotros. Cuando nosotros cargamos vergüenza, estamos cargando algo que Él murió para quitar de nosotros. Y no tenemos el derecho de cargar eso. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Cerca de la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Increíble que Jesús llegara a sentirse desamparado de su propio Padre. Y aunque el Padre y Jesús nunca habían tenido una separación, Jesús clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué sería? El Padre no dijo: no, yo no te he desamparado. Jesús estaba diciendo la verdad. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué el Padre lo desamparó a Él? El Padre desamparó a Jesús para que Jesús sufriera la vergüenza de esa separación, del desamparo, para que Jesús nunca te desamparara a ti. ¿Entiendes la conexión? ¿Me explico la conexión? Él sufrió esa separación de su Padre para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Ahora Él puede decir en Hebreos 13:5: no te desampararé ni te dejaré. Pero lo puede decir porque su propio Padre lo desamparó. Y muchas veces la vergüenza viene a nosotros por los sentimientos de alguien que nos desamparó. Y sufrimos la vergüenza de eso porque sentimos que si me desampararon es que no soy digno de que se quede conmigo. Estamos viendo la conexión, porque si yo fuera digno no me hubiera desamparado. Pero como me dejó la persona, entonces yo siento vergüenza por eso, porque aparentemente yo no valgo la pena que la persona se quede conmigo. Y Jesús sufrió eso para que tú no lo tuvieras que hacer. Jesús ahora en ningún momento nos va a desamparar porque cometimos algún pecado. Tú necesitas saber eso. Dios no aprueba del pecado, pero cuando tú pecas, Él no te va a desamparar. En ningún momento. Cuando dice nunca te desampararé, Él dice no te desampararé a menos que cometas un pecado. No lo dice, ¿verdad? Cuando dice nunca, ¿qué quiere decir nunca? Nunca. Pero es que cuando yo peco, yo siento separación del Padre. Pero este es el asunto: ¿quién puso la barrera? ¿El Padre o tú? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quiénes fueron los que se escondieron? ¿Dios se escondió de Adán y Eva o Adán y Eva se escondieron de Dios? Adán y Eva fueron los que pusieron la barrera. Dios no les puso la barrera. Entonces cuando tú cometes el pecado, Él no te desampara. Si más bien es cuando más lo necesitamos para que nos levante. Si cometemos un gran error y estamos apachurrados por eso, y al mismo tiempo nos desampara el único que nos puede levantar, ¿qué tipo de Dios es ese? Eso no es ningún Dios de amor. Es cuando más debemos de ir a buscarlo a Él. Pero permitimos que la vergüenza haga exactamente lo contrario que necesitamos y dejamos una separación entre Dios. Pero Dios no puso la separación. Nosotros la pusimos. Y ese es el truco del enemigo. Si estás cargando vergüenza, te quiero decir en esta noche, no lo tienes que hacer. Miremos Isaías 50, versículo 6. Isaías 50, versículo 6. Mientras leemos esto, piensa en la vergüenza que Jesús habría pasado durante este tiempo. Era una profecía de Él. Dice: di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Creen que eso era vergonzoso? ¿Lo dudan? Dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos o escupitajos. Esta palabra injurias que vemos ahí no es una palabra que nosotros usamos con frecuencia. La Nueva Versión Internacional, en lugar de usar la palabra injurias, usa la palabra burlas. Entonces, pues se puede decir, no escondí mi rostro de burlas. O más literalmente, ¿saben qué es la palabra más literal ahí donde dice injurias? La palabra hebrea más literal es la palabra vergüenzas. No escondí, a pesar de toda la humillación que le estaban haciendo a Jesús. A diferencia de Adán y Eva, Él no se escondió. No se escondió de las vergüenzas. ¿Por qué? Porque las tenía que sufrir para que nosotros no las tuviéramos que sufrir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es amor o es amor? Eso es amor. Es increíble lo que Él hizo. Otras traducciones para esa palabra son desgracia, avergonzar, confusión, ignominia, infamia, injuria, aquí ya lo vimos, afrenta u oprobio. Pero la palabra más exacta ahí en Isaías 50, versículo 6, es que Él no escondió mi rostro de vergüenzas. Gracias a Dios que no lo hizo. Jesús está diciendo que Él no trató ni de esconderse de la vergüenza, se sometía a esa vergüenza. Él llegó a ser el objeto de la vergüenza de nuestros pecados. Si hay alguien que conoce la vergüenza del pecado, desafortunadamente muchas veces es el miembro de una iglesia. Uno sufre la vergüenza de su pecado y muchas veces llega a la iglesia para que el predicador le avergüence más. Gracias a Dios aquí no es así, ¿verdad? Pero hay muchos lugares donde es así. La persona entra abatida, llena de vergüenza y sale con más vergüenza todavía, porque le comienzan a predicar la santidad, la santidad, la santidad, y todo es en punto de referencia a su comportamiento. Y él ya sabe o ella ya sabe que se portó mal. Lo que necesita es solución, no más condenación. Porque Jesús sufrió por eso. Leamos esto otra vez. Isaías 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Versículo 7, seguimos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Se fijan, la Biblia tiene mucho que hablar de la vergüenza. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Digan eso conmigo. Yo sé que no seré avergonzado. Dígale a tu vecino, yo sé que no seré avergonzado por lo que Jesús hizo por mí. ¿Lo crees? Debes de creerlos. Si tú sales hoy con vergüenza, es tu opción, tu decisión, pero no tienes que hacerlo. Gracias a Dios. El versículo 7 comienza con decirnos que Dios nos ayudará. Y en el Nuevo Testamento ya nos ayudó. ¿Qué es el resultado de la ayuda de Dios? Yo no seré avergonzado. Yo no seré avergonzado. Puse mi rostro como con una convicción firme que no sufriré vergüenza. La meta es llegar al punto donde sabemos sin dejar ningún lugar a duda de que Dios nos ha quitado no solamente el pecado, sino la vergüenza del pecado. Eso a mí me da mucho ánimo, porque es la voluntad de Él que tú no sufras con eso. Yo sé que no seré avergonzado. Ahora pasemos a Isaías capítulo 40.
vamos a ver algo bien, bien interesante. ¿Dónde está? ¿Era Adrián que me estaba ayudando con esto? ¿Me puedes ayudar, hermano? Vamos a dar una ilustración de cómo algo funciona, que para mí cuando yo vi esta ilustración y yo dije, wow, a mí me impactó muchísimo. Isaías 40, versículo 1 y 2, leamos esos versículos. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Gracias. Dice vuestro Dios. Versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo, yo puse en corchetas ahí, de lucha o guerra, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que doble ha recibido. ¿Qué significa eso? Algunos han dicho que es doble castigo, pero eso no tiene sentido. Otros han dicho doble bendición. Pero en el hebreo simplemente dice el doble. ¿Qué es el doble? Había una costumbre hebrea que cuando un hombre estaba muy endeudado, tomaba un pergamino. ¿Qué es esto? Es un pergamino, no es una toalla, es un pergamino. ¿Ok? Piel de carnero, de oveja o un pergamino. Todos lo pueden ver, es difícil verlo, ¿verdad? Estaba tratando de poner esto que todos lo pudieran ver. Pero esto es lo que pasaba en esta costumbre. Un hombre que estaba muy endeudado, pero demasiado endeudado, tomaba un pergamino y él escribía en este pergamino todas sus deudas, todas las deudas que tenía, y lo ponía ahí en la jamba de la puerta, se dice, ¿okay? Para que todo el mundo lo viera, la parte de arriba de la puerta. Usan la palabra marco. Son unas palabras que diferentes países dicen diferentes cosas. Pero supongamos aquí la puerta, ¿verdad? Aquí se abre y lo ponía aquí arriba. Lo clavaba ahí arriba. ¿Ok? Para que todo el mundo viera sus deudas. Eso parece muy extraño. Ahora, ¿creen que le daba vergüenza hacer eso? Pues claro. ¿Quiénes de nosotros queremos exponer a toda la iglesia? Aquí está mi lista de deudas. ¿Verdad que no? No queremos que la gente sepa lo mal que manejamos la plata. Entonces, escribía todas las deudas ahí. Pero, ¿qué era el propósito? El propósito era que tenía la esperanza de que en algún momento pasara por su casa un rico y viera esa lista de deudas. Porque si el rico podía pagar la deuda, todas esas deudas, tenía la opción de pagar las deudas, hacía el arreglo con el hombre y el hombre llegaba a ser el esclavo de él. ¿Me explico? Estamos hablando de una situación que ya no había opción. Ya mis deudas me tienen, ya no hay nada que hacer. Entonces, suponiendo que yo era ese rico, yo me arreglo con el que puso eso en el marco de su casa y yo digo, está bien, Pepe, yo te voy a pagar las deudas, vas a llegar a ser mi esclavo. Y lo que yo hacía es, yo firmaba aquí abajo deudas canceladas. Y después, ¿qué hacía? Tomaba el pergamino y lo levantaba de esta manera. ¿Y qué hacía? Lo volvía a clavar para que ya nadie más lo podría ver. La deuda estaba ya cubierta. Se le quitaba la vergüenza al hombre y su deuda quedaba pagada. Eso era el doble. ¿Entienden? El doble era que le cancelaba la deuda. Ahora, ¿qué hizo Jesús con nosotros?
Miremos Colosenses 2:14. Ojalá que Dios nos dé a cada uno una revelación de esto, porque siento que no tengo las palabras para explicar lo profundo que es esto. Y pido que el Espíritu Santo nos ayude a captar el significado de esto. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? Clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Tomó nuestro pergamino de deudas. ¿Cuántas deudas teníamos? Necesito un libro de pergaminos. Enormes libros de deudas. Y es como que Jesús hizo lo mismo. Tomó ese pergamino. Ahora, dice, este es un versículo que a veces lo malentendemos. Y leemos eso y decimos que Él clavó nuestros pecados a la cruz. Él no clavó nuestros pecados a la cruz. Él aquí dice, anulando el acta de, ¿qué es ese? Ese es el antiguo pacto. Ese es el pacto, esa es la ley. Lo que Jesús clavó en la cruz no eran los pecados, sino la ley que me declaró culpable de los pecados. Lo hizo mejor. No simplemente cubrió mis pecados, sino que los anuló totalmente, porque lo que clavó fue lo que me hizo culpable a mí. Y en el proceso, cuando Él hace eso, ¿qué me quitó? Los pecados, pero también me quitó la vergüenza del pecado. ¿Me explico? ¿No es una linda ilustración lo que Dios hizo con nosotros? Totalmente lo clavó ahí para que nosotros ya no quedáramos endeudados. Y ahora nosotros le pertenecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos saben que Él es un amo muy, muy bueno? Muy, muy bueno. Nosotros no tenemos que sufrir la vergüenza porque Él ya pagó todo eso. Lo clavó a la cruz. Él eliminó toda la lista, porque dice la palabra, donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces lo eliminó por completo. Nuestro pecado no es perdonado simplemente porque Dios decidió eliminarlo. Eso haría de Él un Dios injusto, porque no hizo justicia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús dobló el pergamino y lo firmó, deuda cancelada. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Tu deuda es cancelada. ¿Para qué vas a seguir cargando una deuda que es cancelada? ¿Por qué? No tiene sentido. No carguemos una deuda. Queremos seguir haciendo pagos para una deuda cancelada. Si tú estás pagando pagos para tu casa y yo llegara y te digo, te voy a pagar toda la casa, ya no vas a tener deuda. ¿Cuántos seguirían haciendo pagos? Sería tonto, ¿no? Pero cuando nosotros cargamos la vergüenza de nuestro pasado, le seguimos haciendo pagos al diablo por algo que Dios ya clavó a la cruz. ¿Para qué vamos a hacer eso? Eso es locura. Vayamos a Isaías 61:7. Vemos otra referencia a esto. Isaías 61:7 dice: en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Se los voy a leer en la Biblia de las Américas, el mismo versículo. ¿Podemos poner el versículo? ¿Está? Ok, gracias. En vez de vuestra,
¿qué? Vergüenza. ¿Okay? El mismo texto que vimos antes. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Ahora, esa palabra porción no está en el original. Eso fue una palabra añadida por los traductores. Entonces él está diciendo, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble. ¿Qué es doble? ¿Recuerdan esto? En lugar de vergüenza tendréis, ¿qué cosa? Doble. Y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. La palabra porción sí aparece en el hebreo, pero no en el contexto de la vergüenza, sino en el contexto de la tierra. Y no sé por qué lo tradujeron así, pero literalmente dice, en su vergüenza recibiréis un doble. ¿Cuántos le dicen gracias a Dios? En tu vergüenza tú recibiste el pago por todas esas deudas y tus deudas fueron canceladas. Esto no es solo pecado, esto es la vergüenza de tu pecado que fue totalmente cancelada. No tenemos que sufrir eso. Si ellos podían gritar en júbilo porque recibieron el doble en su tierra, entonces nosotros también deberíamos de gritar en júbilo por lo que Jesús ha hecho por nosotros en completamente eliminar toda nuestra deuda. Amén. ¿Podemos pegar un grito? A ver, pongámonos de pie y peguemos un grito. A ver, Yacer, ayúdeme. Dirige aquí un grito. Amén. No, venga. Gracias, Dios. No hay que celebrar lo que Él hizo por nosotros. No tenemos que cargar eso ya. Dejemos eso aquí esta noche. Amén. Ok, pueden tomar sus asientos. Ya no tenemos esa deuda ni de pecado, y eso incluye la vergüenza. Miremos primera de Pedro 3:18. Primera Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús sufrió la vergüenza de nuestros pecados, cada uno de ellos, cada uno de nuestros pecados. Él sufrió la vergüenza de todo y cada pecado que tú has cometido fue puesto sobre Jesús. Y sabes que cuando Él tomó esos pecados, no se le olvidó ni uno solo. De todos los pecados que has cometido, no se le olvidó ni uno. Entonces tampoco se le olvidó la vergüenza ni de un solo pecado, porque Él era el justo muriendo por el injusto. La psicología secular no nos ayuda a eliminar la culpabilidad. Lo que la psicología secular hace es nos ayuda a reducir o aliviar un poquito la vergüenza que causa la culpabilidad. Pero Cristo no está interesado en ayudarte a reducir tus sentimientos de vergüenza. Él está interesado en eliminar tu vergüenza. Y solamente Cristo puede hacer eso. Entonces vemos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no estamos solos, lo sabemos, pero una de las cosas tan importantes es reconocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él te ha quitado la vergüenza, no la cargues. Número 3, reconoce quién eres. Reconoce quién eres.
2 Corintios 5:21, uno de mis versículos favoritos, lo uso en muchos mensajes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús no nos dio justicia, nos hizo justicia. Entonces, yo soy tan justo como Jesucristo. Eso parece que me estoy jactando, pero estoy jactándome en Él. Porque la justicia que tengo, no estoy hablando de mi justicia, estoy hablando de la justicia de Él. Que Él puso su justicia en mí. Así que cuando el Padre me mira a mí, ¿qué tipo de persona ve? Una persona totalmente justa. ¿Por qué? Porque cuando me mira a mí, está viendo a Cristo en mí. Cuando el Padre te mira a ti, está viendo a su propio Hijo en ti. Y si tú estás cargando vergüenza, estás diciendo que lo que Jesús hizo en mí no era suficiente. Porque tengo que cargar lo mío también. Pero no lo tienes que hacer. El Padre no está enojado contigo por nada lo que hayas hecho, porque Él lo único que mira es a Jesucristo en tu vida. Nosotros permitimos que el pecado nos separe de Dios, pero Dios nunca es el que toma la iniciativa para separarse de ti. La culpabilidad de nosotros fue puesta al 100% sobre Jesús, que ni siquiera conoció el pecado, para que fuésemos hechos la justicia totalmente de Él, sin tener nada de justicia propia. Y sabemos, para que yo tenga vergüenza en mí, real vergüenza, y tener a Jesucristo en mí al mismo tiempo, entonces Jesucristo tendría que estar sufriendo todavía esa vergüenza que Él ya pagó. Ahora, quiero que miremos dos ejemplos en la Biblia de dos personas que sufrieron vergüenza y dos diferentes maneras que manejaron la vergüenza. Vamos a comparar a Judas con Pedro. Los dos cometieron grandes ofensas contra Jesús, pero vamos a ver la diferencia entre las reacciones. Primero vamos a ver a Judas. Mateo 27, versículo 3. Sabemos que a Judas le pagaron plata, ¿verdad?, para entregar a Jesús. Y veamos la reacción después de que esto sucedió. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Habrá remordimiento de corazón ahí? ¿Habrá vergüenza de corazón ahí saber lo que él hizo? Después de andar con Jesús 3 a 4 años, lo termina vendiendo por 30 piezas de plata. No me imagino la vergüenza que habrá sufrido Judas en ese momento. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué permitió él que la vergüenza hiciera con él? Lo llevó a quitarse su vida. Ese es el peligro de la vergüenza si no la tratamos. Pero miremos por otro lado a Pedro. Jesús le había profetizado que él iba a negarlo 3 veces. Y Pedro lo niega violentamente en Mateo 26, 33. Imaginémonos esta escena. Entonces, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pedro le dijo en el 35: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Buenas intenciones, una gran promesa. Pero si bajamos al versículo 70, le preguntan a Pedro si conocía a Jesús.
Versículo 70, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Versículo 72, y otra, esta es la segunda vez. Él lo negó ahora con juramento, te juro por mi mamá que yo no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. 74, entonces, por tercera vez, él comenzó ahora hasta, y esas sí no se las voy a interpretar. Comenzó a maldecir y hasta jurar. No conozco a ese hombre. Dejen de acusarme de conocerlo. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Cantó el gallo. Ahora pasemos a Lucas 22:61, que nos dice lo que ocurrió inmediatamente después de que cantó el gallo. Y imaginémonos esta escena. A Jesús le están haciendo juicio. Hay centenares de personas ahí, mucha acción. Jesús viene adelante le están haciendo juicio. Pedro viene atrás de la multitud. Y sin embargo, 22:61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Pedro en ese momento? Acabas de maldecir que no lo conoces y en ese instante vuelves a ver y Jesús te está viendo directamente en los ojos. ¿Creen que había un poquito de vergüenza ahí? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias a Dios él no fue y se ahorcó, ¿verdad? Pero sí sufrió bastante. Imagina la vergüenza y el remordimiento que a través de toda esa gente en ese circo de juicio, Jesucristo le mirara en ese instante en los ojos, haciendo contacto con él. ¡Qué vergüenza! Pero la historia no se termina ahí. Después de la resurrección, cuando Jesús se sentó con Pedro, ¿qué le dijo? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ese es el hombre que lo había negado 3 días anteriormente. 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Sabe lo que me impresiona de Jesús? Jesús no le dijo: Pedro, ¿te arrepientes por haberme negado? ¿Qué hubiera pasado en ese instante? Le hubiera venido el chorro de la vergüenza encima, le hubiera echado un barril de vergüenza encima en ese momento. Jesús dijo: no nos vamos a ir por ese camino. Lo único que me interesa es si me ama. Y si me amas, quiero que cumplas mis propósitos en tu vida. Apacienta mis ovejas. No le dijo: te descalificaste cuando me negaste. Quiero que cumplas mis propósitos. 17, le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? Y Jesús ahora le está diciendo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro lo negó 3 veces después de la resurrección. Jesús le dijo a Pedro que dejara de pensar en el pasado y cumpliera su propósito para el futuro de apacentar sus ovejas. Jesús ya no estaba preocupado por el pasado. Él no quería que Pedro viviera en el pasado, sino que viviera en el futuro. ¿Y cuántos saben que Él desea lo mismo para nosotros? Vamos terminando.
Nunca podrás cumplir tu futuro mientras vivas en el pasado. Es un hecho. No puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Pasos a tomar. Número 1. Vamos a dar 2. Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Note, no dice perdonado, porque los otros no nos pueden perdonar. ¿Quién nos perdona? Dios, solo Cristo, ¿verdad? Nos perdona. Pero aquí dice que confesemos las ofensas unos a otros para que nuestro corazón sea sanado, que lo saquemos a la luz, que sepamos que sí cometimos un error, pero todavía somos aceptados, no somos rechazados. No dice que confesemos nuestros pecados para ser condenados tampoco. El resultado de confesar los unos a los otros es para la sanidad de las emociones, y eso incluye vergüenza. Ahora, ¿cómo debemos de responder cuando alguien nos confiesa sus pecados? Pepe, recuerda que Dios dice que eres una nueva criatura. Tú eres la justicia de Dios. Y ya no permitas que esa vergüenza esté en tu vida, porque Dios te ha limpiado de todo mal. Lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. ¿Creen que Pepe va a salir sanado si escucha esas palabras? Claro que sí, claro que sí. Los confesamos los unos a otros para sanidad. Necesitamos esos tipos de amistades en la iglesia. Si tu amigo está ahí nomás cuando las cosas van bien en tu vida, no es realmente un amigo, tienes una sanguijuela. Un verdadero amigo está contigo cuando te emborrachas, está contigo cuando pasas un divorcio por tercera vez, cuando te corren del trabajo, porque tu amigo sabes que tú no eres un error. Has cometido errores, pero tú no eres un error. Solamente estás cometiendo errores. ¿Cuántos tenemos ese tipo de amigo? No tienen que levantar la mano, pero pensémoslo. Si no lo tienes, tal vez eso es una oración para nosotros, ¿verdad? Tener ese tipo de amigo, porque los amigos así son necesarios a veces para la sanidad del alma. ¿Tú eres ese tipo de amigo? Si otros vinieran a confesar algún pecado a ti, ¿lo pondrías en Facebook para que todos oraran? ¿O lo animarías ahí en privado para que se sane? Amén. Es un reto para ser ese tipo de amigo. Y la segunda cosa, para terminar, creer en lo que Jesús ha hecho por ti y quién eres. Este versículo para mí es uno de los más poderosos. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpiará vuestras conciencias. No dice corazón en este caso. Por cuanto más la sangre de Cristo, o sea, nos limpió de los pecados, y si nos limpió de los pecados, cuánto más va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Noten el propósito que nos quita la vergüenza para que podamos realmente servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios de esa manera? Con todo el corazón, y no tener ese peso, esa carga en su vida de algún error del pasado. Romanos 9:33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Miren el propósito. Y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. No está hablando de perdón estrictamente de pecados aquí, está hablando de la vergüenza. El que cree en él no será avergonzado. Claro,
necesitamos creer en Él para perdón de los pecados primero. Pero si nos ha perdonado los pecados, no tenemos por qué estar sufriendo vergüenza. A Job en el Antiguo Testamento, Dios le regresó el doble de lo que tenía. El verdadero asunto o problema no es realmente la vergüenza, es si realmente le creemos a Dios lo que Él hizo en nosotros. Si realmente le creemos a Él, la vergüenza no es ningún problema, porque no es ningún problema para Dios. ¿Tú puedes creer en esta noche que Jesús también tomó tu vergüenza para que tú no tengas que hacerlo? ¿Confías más en lo que Dios dice de ti o en tus propios sentimientos? El reto es creer simplemente en lo que Él dice y hizo para nosotros. Pero para creer se requiere humildad. Es someternos a cómo Dios hace las cosas. Diga conmigo, yo creo que Jesús sufrió vergüenza para que mi vergüenza fuera borrada y su gloria fuera restaurada en mí. ¿Lo crees? Ese es el reto. ¿Quién está listo para entregarle a Dios toda su vergüenza? No tus pecados para los que son salvos, pero la vergüenza. Voy a pedir que cerremos los ojos, por favor. Permitamos que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche. Ahí sentado, abra tu corazón. Y yo te pregunto, ¿cuánto ha la vergüenza prevenido de recibir todo lo que Dios tiene para ti? Esta noche es la noche de poner eso en el pasado. Siempre tengo que hacer esto porque es indispensable. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, ese es el primer paso para quitar la vergüenza. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, nunca lo has hecho. Si ya lo hiciste, no lo tienes que volver a hacer. Pero si nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿estás listo de dejar ese corazón con la soga de vergüenza y la culpabilidad? Porque Dios no solo trata con la vergüenza, sino con la culpabilidad. Te la elimina, te la quita. Es como ir delante del juez totalmente culpable y el juez te declara inocente. Y si esta noche necesitas entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás sentado, te pido que nomás cuando cuente a 3 levantes la mano y vamos a hacer una simple oración contigo para que esta sea la noche de tu liberación. 1, 2, 3. Varias manos. ¿Alguien más? Nunca lo has hecho y esta es tu primera vez esta noche. Gracias, Señor Jesús. Hagamos todos esta oración. Yo no sé, tal vez hay unas 10 o 15 manos. Es la noche de liberación. Señor Jesús, todos en voz alta. Señor Jesús, te doy gracias que aunque yo no merecía ser perdonado, tú me has perdonado todos mis pecados. Y en esta noche yo te recibo. Entra a mi vida, entra a mi corazón, toma el control de mi vida. Te entrego toda mi vida a ti. Gracias por salvarme. Gracias por liberarme del pecado. Y yo sé que pase lo que pase, yo pasaré la eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por mí. Y en esta noche yo recibo todo lo que has hecho por mí. En el nombre de Jesús.
Amén.